El cineasta Richard Curtis se lamentaba de que si haces una película sobre un soldado que asesina a una enfermera embarazada, algo que probablemente haya sucedido una sola vez en la historia, dirán que es un análisis realista de la sociedad. Pero si haces una comedia romántica sobre dos personas que se enamoran, algo que les pasa a millones de parejas todos los días, dirán que es una representación sentimental y poco realista de la vida. Bien, no hay tema más manido que el amor a la hora de buscar conversación con nuestros amigos o con nosotros mismos, a la hora de obsesionarnos, de perdernos, de meternos en problemas, de buscar soluciones para arreglar el mundo o de escribir un libro. Pero tiene lógica porque nunca dejamos de enamorarnos. Y aunque ya se han escrito miles de libros sobre el tema, es normal que mañana se publiquen otros tantos. Entre otras cosas, porque el amor nos hace escritores a todos, incluso a aquellos que no han leído un libro en su vida. Nada despierta más nuestro instinto especulativo que desear a alguien. Por eso fantaseamos, y no solo en la dimensión bucólica de nuestros sueños, también desde la angustia. Querer a alguien es pensar en perder a ese alguien. Los celos a menudo son árboles narrativos que plantan sus raíces en nuestra cabeza proponiéndonos tramas alternativas e indeseables. Querer a alguien es imaginar y no se puede querer a alguien si no se imagina. Una pareja muchas veces no es más que un futuro en común imaginado a medias. También las personas a las que hemos querido y que ya no queremos viven en la imaginación, en el qué será de ellos, en el y sí. El amor nos hace escritores porque una vez hemos amado no dejamos de novelar. Los personajes de No todo el mundo, el nuevo libro de cuentos que acaba de publicar Marta Jiménez Serrano en la editorial Sexto Piso, son muy distintos entre sí, tanto como los relatos que habitan, pero tienen en común que se imaginan y se imaginan hasta desimaginarse. Se imaginan a sí mismos e imaginan a los otros, a los que quieren, a los que han querido, a veces consolidando su amor, a veces pudriéndolo, a veces multiplicándolo. Es un libro incisivo, menos cursi seguramente que las películas de Richard Curtis, escrito desde la observación irónica y delicada de unos personajes a los que la autora no llega a mirar por encima del hombro. Y eso está bien. Cuando un amigo se enamora o se desenamora puede volverse muy pesado, pero hay que dejarlo hablar y no juzgarle, del mismo modo que Marta Jiménez Serrano no juzga a sus personajes, incluso cuando se lo merecen. Mala letra, con Anxo F. Couceiro. Marta Jiménez Serrano, acabas de publicar No todo el mundo en Sexto Piso. Es un libro de relatos que gira en torno al amor. No sé si te sientes cómoda con esa etiqueta o te parece que reduce demasiado lo que has hecho. Cuéntame. Bueno, es un buen resumen, ¿no? Hay que resumir de qué van los libros y en ese sentido es un buen resumen, pero es verdad que dentro del amor caben muchísimas cosas, ¿no? Y son todas esas cosas un poco las que he intentado reflejar en el libro. A mí me gusta decir que va de relaciones de pareja, porque algunas son de amor, otras son de desamor, otras son de parejas que no llegan a culminar. Entonces, bueno, lo de relación de pareja no falla, pero no sé si todas son de amor-amor, ¿no? Hay algunas que son de atracción, hay otras que son de rechazo, por ejemplo, ¿no? Cuando decimos amor, en realidad decimos muchas cosas distintas normalmente. ¿Cómo es un poco el making of del libro? Es decir, tú ya tenías algunos de estos cuentos y te diste cuenta posteriormente de que podían confluir en un libro que tuviera un hilo narrativo común, digamos, o tenías la premisa del libro clara antes de empezar con el primer relato. Bueno, una mezcla de las dos cosas un poco, ¿no? Yo comienzo a escribir, es verdad que son relatos que sí he escrito como consecutivamente y en un mismo periodo, es decir, no es que yo tuviera varios relatos por ahí en el ordenador, ¿no? Y cuando llevo, pues no sé, 4 o 5, no me acuerdo, veo que hay un tono común, un tema común, una mirada común, veo que puede haber un libro, ¿no? Que hay un hilo conductor de algún modo y que hay un tono que los unifica. Y entonces a partir de ese momento ya continúo escribiendo relatos, ya sí, con la perspectiva de que formen parte del libro y ya sí pensando en el conjunto y en perpetuar un poco esa temática, ¿no? ¿Y qué relación tienes tú como autora con tus
personajes, es decir, estos personajes que son muy distintos, que cada uno de ellos aborda diferentes estereotipos también sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, sobre los celos, etcétera, fueron creciendo en tu cabeza, ¿los mimaste mucho en tu cabeza antes de sentarte a escribir o los fuiste creando ad hoc sobre partiendo de los temas que querías tratar en el libro? Yo creo que antes que los personajes lo que me viene a la cabeza es el conflicto o una imagen o una escena o un ambiente, ¿no? Lo que sí es verdad es que cuando me siento a escribir tengo que tener muy claro cómo son mis personajes, qué les gusta, qué no les gusta, qué cosas les pasan. Entonces, en ese sentido sí que es verdad que creo que los defino bastante en la cabeza antes de ponerlos a jugar ahí en el relato, ¿no? A mí me ayuda mucho pensar en cosas concretas, ¿no? Yo siempre sé cómo van vestidos, aunque no lo digan en el cuento, ¿no? Pero sé cómo van vestidos y sé un poco la relación que tienen con su entorno, no sé, o lo ordenada o desordenada que está su casa, ¿no? Porque sí que me ayuda mucho imaginarlos bien y de manera muy precisa para, bueno, para que sean coherentes y para que sean verosímiles y para que a la hora de ponerlos en escena funcionen, ¿no? Uh-huh. Me decías ahora que empiezas muchas veces a partir de una escena o de una imagen concreta. Todos los cuentos tienen como van mucho a la minucia, a la minucia a la minucia del amor, a escenas, a la cotidianeidad. ¿Te sientes identificada un poco con esta corriente que también está ahora como, no ahora, lleva décadas seguramente, pero presente de ir siempre a la minucia, a lo pequeño, a la cotidianeidad? La cotidianidad y la intimidad me interesa muchísimo y me interesa reflejar, porque creo que al final nos configuramos a partir de eso, ¿no? No a partir de las grandes gestas, sino de lo que hacemos en el día a día. Y eso me interesa muy particularmente. En este libro, además, como el tema del amor se ha tratado siempre de manera tan poco verosímil, ¿no? Y de manera tan épica, y hay un problema con el chico conoce chica, que es que no tiene conflicto, ¿no? Entonces lo que hemos hecho en la ficción es, bueno, hacer que estalle la Segunda Guerra Mundial y cada uno esté en un bando y cosas así para generar un conflicto, porque en realidad si dos personas se conocen y se gustan, pues no hay mucho conflicto, ¿no? Yo le he puesto la lupa un poco a ese momento, porque siempre hay algún pequeño conflicto, ¿no? en ese encuentro. Pero, por ejemplo, estoy ahora trabajando en otro libro que habla de un suceso menos cotidiano. Entonces, casi más que la cotidianidad, con lo que me siento muy identificada es con el realismo. Me costaría más, nunca se sabe, ¿no? Igual en un futuro, pero me costaría más imaginarme escribiendo algo fantástico, no sé, me siento muy identificada cuando le mandé este libro a mi agente, que es la primera persona que lo leyó, me dijo que era hiperrealista, ¿no? Y creo que con ese adjetivo me siento más identificada. La cotidianidad y la intimidad me interesan mucho y creo que es lo que va configurando el día a día. Pero bueno, también creo que depende del tema que escojas, pues interesa hacer un acercamiento más cotidiano o no, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa, no sé si obsesión o de esa preocupación tuya por ser realista, hay personajes muy distintos en el libro que pertenecen a clases sociales diferentes, en fin, a un abanico bastante amplio. Y eso se evidencia mucho en los diálogos. No sé si eso lo has trabajado mucho, si te ha supuesto algún problema, algún desafío encontrar el tono para personajes adolescentes, para personajes que son más pijos, para personajes que son más, en fin, ¿no? Para esta variedad, si te ha supuesto un desafío o no. Bueno, me he divertido muchísimo y humildemente tengo que decir que se me da bien, se me dan bien los diálogos, se me da bien escuchar, no, hay otras cosas que se me dan peor, ¿no? Dentro de lo que no quiere decir que se me dé maravilloso, pero todos tenemos como escritores cosas que se nos dan mejor y peor. Y yo sé que a mí los diálogos, escuchar un poco, captar cómo habla la gente, a mí me es fácil, se me da de manera fácil. De hecho, antes hablábamos de la creación de personajes, seguramente en lo que más pienso cuando creo un personaje es en cómo habla, ¿no? Y en el momento en que tengo pillado ese cómo habla, ya le tengo, ¿no? Ya le entiendo y ya lo he capturado. Entonces, sobre todo, me he divertido mucho, la verdad.
si no sé cómo hablan los personajes, no puedo escribir. Entonces, hasta que no tengo eso, no tengo el relato. Y hay relatos, por ejemplo, como el de Horny y Shantin, pienso, ¿no? Que son estos adolescentes que además ahí hay mucho diálogo y muy rápido y con un lenguaje muy... Pues es que básicamente cuando supe cómo hablaban, tuve el relato, ¿no? Y va casi por ahí. ¿Cómo hiciste para saber cómo hablaban? No lo sé, yo no sé por qué lo sé, pero bueno, escucho cómo habla la gente, me fijo mucho, soy de esas personas que cuando escucho una expresión o un modo de hablar, me lo apunto en el móvil, ¿no? También soy filóloga y creo que ahí también me fijo en las construcciones sintácticas que tiene la gente, ¿no? Pienso, ay, mira, esta persona siempre antepone el verbo al sujeto, ¿no? Son cosas que pienso en la vida cotidiana, entonces me fijo, escucho. En la calle, las redes sociales son una mina para esto, porque además ahora tenemos ya el lenguaje oral por escrito, ¿no? En Twitter, y eso es ya, bueno, un regalo para cualquier escritor o lingüista. Y bueno, es algo que me sale de natural escuchar y reproducir. Otro elemento muy presente en el libro es el humor. No es un humor a lo mejor demasiado explícito, no es un libro que se pueda definir como un libro humorístico, pero sí es un libro que tiene el humor atravesando todos los cuentos. Y a veces incluso llega a ser un humor un poquito cruel en algunas descripciones o con algunos personajes, pero no llega a dar nunca la sensación de que tú como narradora desprecies a esos personajes que pueden ser en algún momento, en alguna descripción concreta, objeto de alguna broma cruel o de un juego de palabras o una determinada descripción. ¿Cómo mantienes el equilibrio? No lo sé, supongo que ha sido uno de los retos del libro, ¿no? Yo creo que he intentado moverme un poco entre la ironía y la ternura. Creo que necesito querer un poco a mis personajes para escribirlos, ¿no? Y empatizar un poco con ellos, lo que no significa ni estar de acuerdo con ellos ni nada, ¿no? Pero sí que necesito un poco como mirarles con un poco de cariño. Si les miro enfadada, pues no sé, no les escribo. Y, y luego también era un punto que creo, o sea, eso es algo que creo que se deriva de otra de las intenciones. A la hora de escribir de amor es muy difícil no caer en el melodrama o no caer en el sentimentalismo, ¿no? Entonces ese punto agridulce, que es el punto que tiene muchas veces el amor, ¿no? Pues era un punto un poco buscado y me alegro de que haya salido si tú me lo dices. Sí, sí, es verdad que a veces a mí incluso me podía llegar a generar alguna duda en el momento de leer un determinado párrafo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Pupila, creo que es. En Pupila hay una descripción, un párrafo que es muy demoledor sobre la chica a la que corresponde el mote del título, sobre 3 libros que tiene encima de la mesilla sobre feminismo, y solo se leyó uno, que es el más corto, ¿no? Que es un párrafo que inmediatamente te hace pensar en un montón de personas que puedes haber conocido tú o incluso tú mismo, que se identifican con eso, pero que es como muy cruel. Pero sin embargo, acabas el cuento y no tienes la sensación de que ese personaje haya sido maltratado, ni muchísimo menos. Claro, a mí me gusta jugar con la ambigüedad y hay una cosa que creo que está ocurriendo con el libro por el feedback que estoy recibiendo, ¿no? Que es que me interesa generar, que es que al fin llega un momento en que el libro dice más del lector que del propio libro, ¿no? Ese relato, por ejemplo, por poner en contexto, va de un profesor que se enrolla con su alumna, ¿no? Y que tienen una diferencia de edad bastante notable. Entonces es gracioso porque hay gente a la que le parece mal, ¿no? Que me dice, bueno, al final, menos mal que Luis entró en razón, ¿no? Otra gente que no piensa que Luis haya entrado en razón y piensa que lo va a repetir. Otra gente a la que no le parece mal, sino que le parece un reflejo de la libertad y de la, ¿no? Y a mí me interesa generar esa duda en el lector, ¿no? En este relato también hay gente que me preguntaba, ¿no? ¿Pero ella está enamorada o no? Y yo, no lo sé, ¿a ti qué te parece? ¿No? Entonces, me interesa mucho ese terreno porque también es el terreno en la vida real muchas veces, ¿no? Y muchas veces estamos enamorados, sí y no, queremos a alguien por interés un poco, pero no del todo, y esos son esos grises los que me interesaba retratar.
¿Y no te sientes incómoda en... Bueno, supongo que no, porque me acabas de decir que te gusta mantener ese diálogo con los lectores, pero ¿no te sientes incómoda cuando las respuestas que recibes a un cuento es por qué un personaje de ficción hace esto, o qué siente, o digamos esa empatía extrema que a veces parece que tenemos últimamente con las obras de ficción hasta el punto de que necesitamos como que nos digan algo muy explícito Ujú. sobre, pues en este caso, sobre las relaciones, ¿no? O las relaciones entre, en este cuento concreto, una persona mayor y otra más joven, o en el cuento que citabas antes de Hornia Siantín, los chavales, la relación que pueden tener los chicos jóvenes con el porno hoy en día, o Ujú. ¿no te sientes incómoda al estar escribiendo en un momento en el que parece que los autores tienen que estar diciendo algo constantemente a través de sus obras de ficción? Bueno, yo no lo digo y los lectores, perdón, lo reciben bien. Entonces, si hubiera tenido otra experiencia, igual te diría otra cosa. Intento huir de, o sea, intento abstraerme totalmente, ¿no? De esa obligación de que parezca que hay que decir algo muy concreto, pero mis libros no tienen una moraleja, no tienen una tesis, no es un enfoque que me interese a mí como escritora. Y, y en general tengo lectores atentos que reciben muy bien los libros. Entonces, eso me hace pensar también que no todos queremos esa tesis tan clara o esa directriz tan clara, ¿no? Yo creo que hay determinadas cosas que a veces una cosa es como lo que parece que suena en Twitter o en los medios y otra cosa es la experiencia real de la gente luego con un libro, ¿no? Y quizás sí hay libros que nos confortan porque tienen una línea ideológica muy clara que nos dicen lo que queremos escuchar, pero yo creo que también los libros de ficción más pura, en los que simplemente vemos una historia y hay un retrato complejo de algo, creo que también, vamos, mi experiencia con los lectores es de una buena acogida. Entonces, en ese sentido, pues me siento cómoda. Ujú. Vamos a la forma un poco. Hay una diversidad formal también importante en el libro. Hay muchos, la mayoría de cuentos están escritos en tercera, pero también creo que hay uno en segunda. En primera también hay, pero ¿cómo llegas tú como autora a pensar en el punto de vista y a darte cuenta, una vez tienes a los personajes en la cabeza, cuál va a ser el punto de vista exacto para ese cuento? Bueno, eso ha sido de lo más divertido de escribir relatos, ¿no? Que he podido ir cambiando, ir jugando un poco con el narrador, con el punto de vista, etcétera. Y yo creo que el punto de vista es fundamental cuando cuentas una historia. Entonces, depende de qué trate la historia, depende de cuál vaya a ser el conflicto y de cómo estén relacionados los personajes, uso un punto de vista u otro, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, por dar un ejemplo así, sí, que se pueda entender sin haber leído en concreto el libro, evidentemente tenemos dos partes, ¿no? Mm. Entonces era muy jugoso a veces jugar con la simetría y poner el espejo de las dos visiones, ¿no? Y lo que coincide o no de esas dos visiones, pero en otros casos, como en lo de Verónica o en cuando yo la conocí, lo interesante era dar solo una de las visiones, ¿no? Lo que genera un efecto un poco como cuando un amigo te cuenta algo con su chica o con su chico y tú tienes que traducir un poco, ¿no? De, bueno, esta es la visión de mi amigo, pero ¿cuál será también la visión de la otra persona, ¿no? Al Ujú. final, bueno, las relaciones de pareja y las relaciones amorosas son una cuestión de dos relatos que coinciden hasta que dejen de coincidir, ¿no? Entonces, ese desfase entre esos dos relatos y esa coincidencia, pues me interesaba mucho explorarlo y para eso me ha ayudado mucho la elección del punto de vista en cada historia, ¿no? Ujú. Uno de los cuentos que refleja mejor lo que acabas de decir es el Clamorosa y Frenético, porque haces, bueno, exactamente lo que has descrito, ¿no? Enfrentas los dos puntos de vista con un espejo, creo que matemático, es decir, vas párrafo por párrafo, digamos, o momento por momento, contando lo primero desde un punto de vista, después de otro, y en un tercer acto, digamos, mezclando los dos puntos de vista. No sé, sé que has publicado también poesía, no he leído, creo que se llama La Edad Ligera, tengo aquí apuntado. No sé qué tipo de poemas sueles escribir, si utilizas formas clásicas o no. En uno de los poemas
perdón, uno de los cuentos está inserto como parte del cuento un soneto, pero he buscado en internet y no he visto formas clásicas en ti, y me ha recordado un poco, Clamorosa y frenética, a ese corsé gustoso que a veces nos ponemos como lectores de poesías, de poesía y de poesía clásica, y en un soneto, por ejemplo, de decir, en estos cuartetos, en estos tercetos, tiene que encajar exactamente lo que queremos, y es un corsé que es placentero, pero a veces también es un poco difícil. No sé si te sentiste en Clamorosa y frenético también un poco como si estuvieras haciendo un soneto en prosa por esa imposición formal. Mira, no lo había pensado, pero tiene todo el sentido realmente lo que estás diciendo, ¿no? Tiene algo de eso, Clamorosa y frenético totalmente, quizá es el relato con la estructura más cerrada y más matemática, ¿no? Por así decir. Y efectivamente, como comentabas, vamos viendo la visión de ella y la visión de él en un espejo casi perfecto. Y bueno, vemos como al principio son visiones idénticas y al final me cargo esa estructura, ¿no? Que queda un poco coja, porque al final ya no están viendo lo mismo, ¿no? Es cierto, yo la verdad es que me fijo mucho en la forma, me interesa el lenguaje, me interesa la estructura y me interesa que la forma y el contenido vayan de la mano, ¿no? Y quizá en ese relato es donde más evidente es. Y la vinculación con la poesía no la había pensado, pero perfectamente podría ser, tiene todo el sentido. Uh-huh. Y ya sé que bueno, y ya he dado como por supuesto que evidentemente en el libro no hay como una intención por tu parte de hablar de generalidades, de las relaciones de este tipo son así, los hombres de este tipo son así o las mujeres de este tipo son así, pero si quisiéramos hacer buscar los puntos en común que pueden traer todos los relatos, es verdad que casi todo, o todos los cuentos, perdón, son urbanos, digamos, transcurren en la urbe, y todas las relaciones protagonistas son relaciones heterosexuales. No sé si esto en algún momento te ha preocupado, no te ha dado totalmente igual, ni te lo has llegado a pensar, o puede haber algún tipo de reflexión por tu parte sobre esto. Sí, bueno, las dos cosas, como suele ocurrir, ¿no? En literatura, surgieron de manera más o menos inconsciente, pero luego claro que me las he planteado, ¿no? ¿Por qué son así? Y por qué han acabado cerrando de esa manera el libro, ¿no? Por un lado está lo que comentas de la ciudad. Bueno, siempre, ¿no? A la hora de escribir un libro hay que elegir, hay que acotar y hay que renunciar a cosas, ¿no? Es un libro de 14 relatos y tampoco aspiraba a ser un catálogo mundial del amor. La ciudad me servía como escenario de la modernidad, ¿no? No está aquí tanto en contraposición con lo rural, sino simplemente como reflejo de la modernidad, bueno, nuestros abuelos se enamoraban tenían para escoger a las 4 calles de su pueblo, ¿no? Y quien había ahí, pues el mejor. Nuestros padres ya se fueron a estudiar a la universidad, a las grandes ciudades, ¿no? Y el mundo ahora es infinito. El mundo ahora yo puedo estar ligando con alguien que está en Australia, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad me servía como el escenario de cómo el mundo se ha hecho mucho más grande y eso ha afectado a las relaciones personales, ¿no? Y en cuanto a la elección de las... bueno, me interesa decir que hay homosexuales en el libro, es decir, lo que pasa es que es verdad Sí. que no son los protagonistas de ninguno de los conflictos. Y bueno, creo que esto viene porque precisamente me interesaba analizar esa dinámica heterosexual que tiene algunas cosas muy específicas que no comparte, ¿no? Hay cosas en común en toda experiencia amorosa, pero hay otras que no, ¿no? Yo mientras escribía este libro he leído mucho ensayo, he estado reflexionando mucho sobre la idea del amor, ¿no? Y claro, el recorrido de la heterosexualidad es muy antiguo, ¿no? Yo he pensado mucho en los roles de género, para lo cual me servía más poner a un varón y a una mujer en escena, pero también he reflexionado mucho sobre el papel de la mujer y bueno, me he dado cuenta, he pensado, ¿por qué estamos ahora pensando tanto en la pareja, ¿no? Y me he dado cuenta que es la primera vez en la historia que la pareja no está atravesada, o no necesariamente, por el patrimonio y por la descendencia, ¿no? Antes uno se casaba para unir un patrimonio o para tener hijos, ¿no? O para las dos cosas en la mayor parte de los casos. No quiere decir que no hubiera amor, pero esto estaba ahí, ¿no? Y ahora, por primera vez, desde que tenemos la independencia económica de la mujer y desde que tener hijos progresivamente no va siendo un imperativo social tan poderoso, por primera vez
estamos planteando a la pareja como fin en sí mismo, ¿no? Como de, bueno, estamos juntos y a lo mejor ni siquiera compartimos hijos o ni siquiera compartimos casa, pero somos una pareja, ¿no? Y todas esas dinámicas, bueno, tienen sentido en la dinámica heterosexual que ha seguido este transcurso histórico, ¿no? Cuando aparece el matrimonio homosexual, esto es muy reciente en la historia, la mujer ya tiene independencia económica, ¿no? Entonces, bueno, creo que me interesó estudiar esa dinámica y criticarla también, ¿no? Y criticar la violencia de esa dinámica. Relatos como, por ejemplo, el que mencionábamos antes de Horny Asian Teen y el porno en los adolescentes, es un relato muy heterosexual en el mal sentido, ¿no? Quiero decir que hay una crítica que me ha interesado hacer desde ahí. Por supuesto, sería muy interesante también plantear las especificidades de las relaciones homosexuales, pero bueno, en un libro hay que elegir, ¿no? Pues quizá para el siguiente libro, pero siempre hay que coger un punto de vista y este fue el punto de vista que escogí. Te tengo que pedir perdón porque es que a veces cuando pregunto estas cosas, luego a los 10 segundos de que alguien empiece a contestar, quiero tachar esa pregunta porque me siento como si de alguna forma estuviera poniendo a la otra persona como en el brete de tener que justificar por qué ha hecho No, pero no pasa algo. nada. Es interesante. Yo misma me lo he planteado porque además no me es nada ajena la realidad homosexual. O sea, yo misma he dicho, ¿por qué esto está aquí, no? Y, y bueno, he hecho estas reflexiones y me ha parecido que no haya por qué modificarlo. A mí un libro que leí cuando estaba escribiendo estos relatos y que, bueno, que me encanta, lo he recomendado allá donde voy, es el del fin del amor, de Tamara Tenenbaum, y ella hace una justificación un poco parecida en su prólogo, ¿no? De, bueno, voy a analizar las relaciones heterosexuales porque han venido teniendo una dinámica específica. No es que las homosexuales no se puedan analizar, pero sería objeto de otro libro, ¿no? No cabe todo en todos los libros. Sí. No, pero en este caso, por ejemplo, sí que tendría sentido porque se trataría de un ensayo, pero cuando te enfrentas a hacer una entrevista de una persona que ha hecho un libro de cuentos, a lo mejor lo que cabría es preguntar, darle la vuelta a la pregunta, es decir, si se está haciendo aquí también una autopsia a cómo son las relaciones heterosexuales modernas e ir por ahí. No a lo que he hecho yo, pero bueno, eso ya Bueno, es una. en cierto Sí. modo es lo que me has preguntado, así que Ya, bueno, da tampoco. igual. Una cosa que me ha llamado la atención del libro, y esto parte también de un prejuicio mío que no todo el mundo comparte, y si tú no lo compartes, pues dilo abiertamente. Pero hay muchas. El sexo tiene bastante protagonismo en varios de los cuentos, y hay bastantes escenas de sexo contadas cada una pues a su manera, dependiendo también del estilo de cada relato. Pero a mí me incomoda muchas veces el sexo en la literatura. No por mojigatería, creo. Es que incluso los autores que más me gusta cómo escriben, muchas veces no me gusta cómo escriben sobre sexo y me violenta un poco porque es incluso habitual encontrarte un autor que cambia totalmente de registro a la hora de enfrentarse a una escena de sexo porque de repente empieza a sobreescribir para no utilizar un léxico que puede parecer vulgar o al revés, de repente utiliza un léxico que es muy habitual en nosotros en conversaciones, pero nos resulta violento a nosotros como lectores de repente percibirlo así en el libro. Y en tus cuentos no pasa eso. El sexo está presente de manera muy natural y está todo, digamos, parece que está todo en su sitio. ¿Te ha supuesto algún tipo de desafío o es como los diálogos, que a ti se te da bien escribir de sexo y has nacido con ese don? Bueno, muchísimas gracias, porque esto sí que era una cosa que me preocupaba, ¿no? Y que intenté que fuera así. Ya me pasó con mi novela, ahí ya fue difícil hacer las escenas de sexo. Y básicamente es difícil porque, por un poco lo que dices, casi todas las escenas de sexo que hemos leído, bueno, casi todas se ponen en la mirada del varón heterosexual y casi todas están escritas para erotizar de algún modo, ¿no? Y a mí lo que me interesaba precisamente era narrar el sexo como una cosa cotidiana, ¿no? Como una conversación o como una discusión o como un... Porque en realidad en una relación de pareja el sexo es una cosa cotidiana, ¿no? No es una cosa... Siempre aparecía en los libros esta imagen como la escena de sexo, ¿no? Y entonces como una cosa, bueno, porque en la sociedad era una cosa más tabú, ¿no? Pero creo que ahora saludablemente lo hemos normalizado un poco y sí que era un reto trasladar esa normalización a la literatura, ¿no? Y en algunos casos la escena de sexo es una escena también de amor o que tiene que ver con iba a decir con el clímax, con el punto álgido de un relato, ¿no? Pero también hay otras escenas de sexo, de momentos de sexo que salen mal o que son aburridos o
o en los que los personajes no se entienden tan bien, o personajes que dejan de tener sexo, ¿no? En una pareja cuando el sexo falta también hay que decirlo porque es un dato, ¿no? Entonces, bueno, sí me interesó, ahí sí que le puse como mucho esfuerzo y mucho ahínco en narrar el sexo de manera natural, normal, cotidiana y sin que suene raro, ¿no? Porque cuando utilizamos palabras muy extrañas para... Es un desfase muy raro porque utilizamos palabras de repente en un libro muy rimbombantes, pero para cosas además que son como nuestro propio cuerpo, actos que hacemos como de manera totalmente natural en nuestra vida íntima, ¿no? De repente, ¿cómo puede ser tan raro escribir empalmarse, ¿no? Cuando Sí. empalmarse es la cosa más frecuente, natural y para nadie es extraño, ¿no? Entonces, eso sí me interesó muchísimo normalizarlo. Ujú. Claro, a ver, al final todo depende de cuál sea también la premisa formal del libro en sí. Hace poco, no tampoco, ahora un par de meses o algo más, leí Tengo miedo torero de Pedro Lemebel, que es un libro que ya está escrito desde lo alto, digamos, Claro, pero estilísticamente, desde un barroquismo tan desaforado que es muy es espectacular cuando tienen unas escenas de sexo que no las has... Pero porque todo el libro es así. claro, porque esa es su propuesta durante todo el libro, ¿no? Claro. Yo me refiero a cuando de Sí, sí, repente tenemos un libro de tono coloquial normal sí. y de repente, para no decir pene, decimos cosas raras, ¿no? Sí, Eso es sí, muy sí, sí. extraño. Em, no sé cómo te ves a ti misma como escritora en el futuro. Antes hablabas de tu primera novela, que la tengo también por aquí. Voy a hacer esta cosa ridícula que no tiene ningún sentido para la gente que lo está escuchando y no lo está viendo por YouTube, pero que es enseñar algo a cámara. Es como un gesto que está como embarazado de importancia. Le enseñas algo a cámara y de repente parece como que estás haciendo algo por el libro y seguramente no, pero bueno, ya lo he hecho. Bueno, yo veo que Em, estás ahí. em, en no todo el mundo hay un momento, no recuerdo ahora mismo en qué cuento, puede ser que en el de, no, lo de Verón, ¿cómo la conocí yo o cuándo la conocí yo? Yo la conocí, sí. Sí, puede ser en el que se habla de la autoficción y hay un personaje que dice prácticamente que la parodia de lo que se suele decir de forma crítica sobre la autoficción últimamente. No sé si tenías ganas de ajustar cuentas también ahí a través de ese pequeño fragmento con lo que pudiste leer sobre tu debut en narrativa o... Más que ajustar cuentas, fue un guiño, ¿no? Fue una broma porque creo que es una palabra que ya la hemos agotado, lo de autoficción, ya nadie sabe qué significa, ¿no? Estamos metiendo bajo la etiqueta de autoficción muchísimos libros que no tienen nada que ver unos con otros. Para mí, primero, cualquier libro tiene todo de su autor, o sea, no, eso no está puesto en duda, ¿no? Y luego yo sí que creo que o sea, a mí me gusta construir y me gusta inventarme la historia, ¿no? Creo que esa construcción se puede hacer con materiales propios o con materiales ajenos, ¿no? Pero al final, en una última instancia, es un poco parecido. No sé, fue por hacer una broma, fue por hacer un guiño. Me hacía gracia también porque es un relato que es autoficcional y no, porque es autoficcional dentro del relato. El protagonista es un chico que está escribiendo un relato autoficcional, Ujú. pero evidentemente ese chico no se identifica conmigo, ¿no? Entonces me apetecía como jugar con ese doble rasero, no sé. Pero en cuanto a cómo me veo volviendo a escribir autoficción y no escribiéndola nunca más. O sea, la verdad es que el género es en lo que menos pienso cuando me pongo a escribir y muchas veces es algo que viene después, ¿no? Yo entiendo que hay que colocar los libros en las librerías, que hay que meterlos en una sección o en otra del periódico, que hay que buscar una percha. Yo esto lo entiendo y lo acepto y no pasa nada. Pero muchas veces el texto, yo cuando me pongo a pensar en el texto no pienso en el género que va a tener en absoluto, ¿no? En el género, o sea, pienso en si es narrativa o poesía, vaya, pero que una vez estamos ahí me da un poco igual las características que tenga. Ujú. ¿Y en qué piensas? Es decir, ¿cuáles son tus obsesiones? Ya sé que a lo mejor es una pregunta un poco prematura para a una persona que al fin y al cabo solo ha publicado de momento en 2 libros de narrativa, pero ¿cuáles crees cuáles son en tu cabeza las cartas con las que más habitualmente te ves jugando por dentro?
Bueno, a nivel de temas, yo creo que me interesa muchísimo la comunicación, el lenguaje, las relaciones personales y, bueno, y cómo nos configuramos a través de todo eso, ¿no? Los afectos, todo esto me interesa mucho. Y luego en lo que pienso cuando voy a escribir un texto es un poco en la mirada, ¿no? Desde dónde y por qué y desde dónde tiene sentido escribir esto y entonces con qué narrador y entonces y a partir de ahí vas construyendo. Ujú. ¿Tu formación como filóloga tiene también que ver con tu obsesión por el lenguaje, que también estaba presente ya desde el título seguramente en los nombres propios y que de forma explícita también aparece en No todo el mundo, en el mismo, bueno, en el primer cuento, sin ir más lejos, o en Clamorosa y Frenético también? No sé si tú, antes decías también que te fijas, que tienes ese magnetismo para registrar las construcciones sintácticas que hacen las personas que escuchas por la calle. No sé si esto viene dado por tu formación como filóloga o precisamente estudiaste filología porque era algo que ya tenías tú en la cabeza de Es lo chavala. que te iba a decir, más bien esa obsesión me llevó a estudiar filología, ¿no? Pero yo siempre o sea, yo de pequeña, de regalo por el Día de la Madre, escribía un poema, ¿no? Y le hacía un dibujo al poema y se lo regalaba a mi madre. O sea, yo la obsesión por las palabras, por contar, por hacer juegos de palabras, es que lo he tenido siempre. Y recuerdo mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando aprendí a leer y recuerdo fijarme en todo esto, ¿no? Te puedo asegurar que no recuerdo cuando aprendí a sumar y que eso no dejó tanta impronta. Entonces creo que es más bien al revés. Esa obsesión por el lenguaje me llevó a estudiar filología, a estudiar literatura y bueno, qué duda cabe que esa formación me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y me ha dado unas bases increíbles a la hora de luego ser escritora. ¿Recuerdas cuál fue la primera palabra que leíste? No. No. Recuerdo un cuento de Peter Pan que teníamos en casa, de tapa dura de estos grandes, que era más ilustrado que otra cosa, y recuerdo la sensación de no poder no leer Peter Pan. O sea, recuerdo el momento de darme cuenta, claro, cuando comienzas a aprender a leer, es un acto muy voluntario, ¿no? Te tienes que fijar en las letras y ir leyendo. Y recuerdo el día que me di cuenta de que ya, aunque no quisiera, leía. O sea, que si yo veía una palabra, la leía, ¿no? Que no podía no leerla. Y eso, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente con este libro, ¿no? De yo estar diciendo, no puedo no leer Peter Pan en la portada, ¿no? Ujú. ¿Y cómo avanzó de niña o de adolescente tu relación con la literatura? ¿Cómo pasaste de lectora a escritora? Yo creo que las dos cosas han estado muy relacionadas siempre. Otra cosa es cómo llego a publicar y si quieres ahora hablamos de eso, ¿no? Pero en cuanto a leer y escribir, de hecho se retroalimentan. Creo que muchas veces, incluso no, siendo más pequeña o adolescente, leía algo y luego escribía algo que de algún modo lo imitaba, ¿no? Y a partir de esa imitación también vas como llegando a tu voz. Entonces, para mí han sido actividades que se han retroalimentado y que casi formaban parte de la misma cosa, ¿no? Y me pasa también hoy, cuando no sé por dónde seguir, leo y muchas veces a partir de leer se me ocurre algo, ¿no? O sea, como que para mí son dos cosas que están muy, muy relacionadas. Ujú. Y bueno, y sobre lo que decías de cómo llegas a publicar o cómo te metes, digamos, en el círculo de querer convertirte en una escritora. Claro, bueno, yo siempre quise dedicarme a esto. Es verdad que me daba mucho miedo. No he tenido. Bueno, publiqué pronto la primera novela, pero tampoco tuve una prisa feroz porque me daba mucho miedo también. O sea, quería publicarlo bien, me daba mucho miedo. Es mucho trabajo escribir un libro y me daba mucho miedo como ir a ciegas o publicarlo en un sitio que yo no sabía lo que era o tal, ¿no? Bueno, a ver, como todo el mundo, ¿no? Porque esto lo he hablado con un montón de colegas escritores, yo también cuando no tenía ni idea de nada, pues de repente mandabas tus manuscritos a los premios literarios, ¿no? Pensando que de ahí iba a salir algo y que eso no estaba ya organizado. Pero más allá de eso, digamos que cuando terminé la novela y la reescribí muchas veces y ya me pareció que era una cosa que estaba bien, que si la leía dentro de 10 años no me iba a arrepentir de que estuviera publicada,
Pues bueno, eso coincidió. La verdad es que me fui acercando progresivamente al mundo editorial, porque encontré trabajo como correctora, luego encontré trabajo como editora, entonces ya estaba en una editorial, o sea, como que me fui, creo que todo era parte de la misma necesidad, ¿no? Y me fui acercando al mundo editorial y entendiendo cómo funcionaba ese mundo editorial. Y, y cuando terminé la novela, pues busqué a un agente porque ya tenía yo más herramientas y sabía que se podía buscar a un agente y que podía moverlo la gente y demás, ¿no? Entonces es verdad que fue algo que cuidé mucho. A mí me daba mucho miedo, entre comillas, tirar el trabajo a la basura, ¿no? Publicar mal, y cuando digo mal es, pues, no sé, en un sitio que no es serio o que no va a distribuir bien el libro, por ejemplo. Luego ya que el libro vaya bien o mal, eso no depende de nadie, ¿no? Pero bueno, que vaya por unos cauces mínimamente profesionales sí me importaba. Ujú. Y al haber tenido la experiencia del mundo editorial desde los dos frentes, digamos, como trabajadora de la industria y como autora, ¿cómo ves ahora mismo el sector editorial? ¿Cómo ves ahora mismo el mundo en el que, bueno, pues sabemos que hay mucha precariedad, hay mucho... en fin, hay muchos problemas de los que no es habitual que se hable tanto en prensa o... Hay muchísima precariedad y yo entiendo que todo el mundo editorial es muy precario, es decir, nadie está haciéndose de oro trabajando en una editorial, pero diría que el principal problema es que los autores no viven de lo que escriben. O sea, al fin y al cabo, todas las personas que están en el mundo editorial viven de su trabajo, aunque sea de manera precaria o, insisto, no es que se estén lucrando de manera, y lo sé y soy muy consciente porque he tenido el sueldo de una editora de mesa, de una editorial independiente, pero es verdad que, bueno, es un sueldo, aunque sea un sueldo precario, ¿no? Y creo que el principal problema es que los autores no viven de lo que escriben, son los que hacen la labor principal, porque el libro, ¿no? El texto es lo que se vende. Y es muy difícil como escritor vivir de eso. Y eso no es un problema del sector y es un problema también de otras cosas, ¿no? Yo he vivido muchos años en Francia y allí, por ejemplo, tienen un estatuto del artista que, bueno, te echas a llorar, claro, sí, sí. Entonces creo que es todo. Creo que es el sector, creo que son las políticas, creo que a nadie le interesa demasiado la figura del escritor. Y también creo que está esta imagen del ganador del planeta que no beneficia especialmente. Lo que debería haber es una, digamos, clase media sólida. No se trata de pegar un petardazo un día y que haya una cara visible, sino de que hay muchos buenos, se están escribiendo muchas cosas muy interesantes ahora mismo y esa gente debería tener el espacio y el tiempo para poder seguir escribiendo, ¿no? Ujú. Recogiendo el cable de lo que me decías antes, de el proceso largo de maduración de la primera novela, precisamente porque querías que saliera bien, Mm. ¿cómo haces para no perder la pasión sobre el propio texto? Porque me imagino que durante todo ese tiempo de espera hay 100.000 reescrituras. ¿Y cómo haces para no desenamorarte de lo que de lo que tienes entre manos? Bueno, hay muchas reescrituras y también hay muchas pausas. Hay muchos momentos de decir, bueno, hasta aquí, ya está, esto está hecho, vamos a pensar en otra cosa y mientras el manuscrito se está moviendo, en la medida de lo posible hay que intentar olvidarse y ponerse con otro proyecto y demás. En general, ponerte con otro proyecto a mí me ayuda un montón. De hecho, los relatos los empecé a escribir cuando estaba con la novela. Porque, bueno, de algún modo te pones la cabeza en otra cosa y ya está, ¿no? Y a ver, hay que tener paciencia, pero yo cuando mi agente estaba moviendo el manuscrito, bueno, por un lado también hay una sensación de, bueno, mi trabajo yo ya lo he hecho, ¿no? Ahora yo no soy la que tiene que estar aquí detrás, entonces, bueno, te puedes permitir desconectar un poco. Antes, cuando hablábamos de la variedad formal de No todo el mundo, me comentabas que para ti el punto de vista es muy importante. En la novela, los nombres propios, el punto de vista es tan importante que responde casi a la propia premisa del libro. Si le tienes que explicar a alguien de qué va lo que estás leyendo en ese momento y estás leyendo en los nombres propios, pues le hablas de la amiga imaginaria de Belandia Fu, se Claudia llamaba, Fus. que ejerce de narradora durante buena parte del libro, casi hasta el final. ¿Cómo llegas a esa decisión formal? O bueno, a lo mejor no llegas ahí, está ya desde la génesis.
Bueno, me di cuenta de que el libro en primera persona no me interesaba. Escribí páginas en primera persona y me parecía que era algo que ya había leído otras veces, que no aportaba nada nuevo, que mi libro no iba por ahí y que lo que yo quería contar así no tenía sentido, ¿no? El personaje de Belaundia Fu estaba ya ahí y cuando se me ocurrió que podía narrarlo ella y que todo eso podía ser como la ejemplificación formal de un diálogo interno, pues se me resolvió, no sé cómo se me ocurrió, pero dándole vueltas al asunto, porque no me gustaba en primera, llegué un poco a esa conclusión. ¿Y cómo hiciste? El libro lo leí en verano, no lo leí para prepararme esta entrevista, entonces no lo tengo tan fresco. Pero, ¿cómo hiciste para que la voz madurara en la adolescencia, cuando se va aproximando más temporalmente al presente del personaje de protagonista? Bueno, en la infancia es una amiga invisible, ¿no? Que habla con esta protagonista y digamos que progresivamente la tuve que ir convirtiendo en un pepito grillo, ¿no? En una voz de la conciencia, porque de algún modo una persona adulta ya no tiene un amigo invisible. Entonces derivó un poco en eso, en esa voz de la conciencia, en ese desdoblamiento. Nosotros cuando hablamos con nosotros mismos nos hablamos de tú, ¿no? Estás tonta cuando se te cae algo, o este tipo de cosas. Entonces, hacia ahí la fui derivando hasta que, como decías, al final del libro, pues desaparece. Ujú. ¿Te supuso también un salto, o sea, una especie de tour de force tener que mantenerlo constantemente? Bueno, ya sé que al final el libro acaba en primera, si es que no estoy desvelando algo que no se deba desvelar, pero ¿te supuso una dificultad? ¿Estoy haciendo algo demasiado técnico? Sí me supuso una dificultad mantener la naturalidad y demás porque es difícil, no hay casi libros completos en segunda persona porque no es una persona tan natural, ¿no? Pero me resolvía tantas cosas del libro y explicaba tan bien lo que yo quería expresar que, bueno, hice el esfuerzo, digamos, de sostenerlo durante todo el libro. ¿Y qué estás pensando ahora para tu siguiente libro? Si estás pensando algo y si me lo quieres contar y si no, no, claro. Estoy pensando en una novela, pero no puedo contar todavía lo que... Eh, Siempre me parece que me estoy haciendo la misteriosa, como si tuviera un contrato no, no, millonario no. con cláusula de confidencialidad. Desgraciadamente no, pero me cuesta mucho hablar de los procesos creativos cuando están arrancando. Hasta que no lo tengo yo un poco más claro, pues no me sale a hablar de ellos. Entonces, bueno, será novela seguramente, pero no Para ti, puedo decir. para ti cada proyecto tiene su propio proceso, su propio ritual, digamos, o es algo que te adaptas tú a lo que te pide en ese momento. Bueno, soy muy simultánea, me encantaría ser más ordenada, pero la verdad es que se me van ocurriendo a la vez cosas para proyectos distintos y lo único que ocurre es que en un momento dado uno de esos proyectos se jerarquiza sobre los demás, ¿no? Porque claro, si no, no... Entonces ya hay un momento que dices, venga, va, voy a acabar este, ¿no? Me voy a poner con este. Entonces tengo como 17 carpetas en el ordenador, varios cuadernos desordenados, es todo un desastre y cada vez que acabo un libro decido que con el siguiente voy a ser más ordenada y lo consigo solo regular. Pero bueno, hay que asumirlo. El trabajo artístico hay que aceptarlo así. También me encantaría escribir un poquito cada día, pero no me sale. De repente una semana no escribo nada y de repente el domingo me tiro todo el domingo y me salen 12 páginas, ¿no? Pues hay que capearlo un poco como viene porque no es una cosa matemática. Ujú. Dentro de la diversidad formal de los cuentos de No todo el mundo, ¿cómo eliges, cómo llegas al estilo sobre todo? Es decir, hay cuentos que son en el volumen de una escritura que parece más torrencial, digamos, ¿no? Con una sintaxis más subordinada, en otros es más sintético, más claro. No sé si te sientes por tu naturaleza más cómoda en un registro, en otro, o siempre al fin y al cabo estás manteniendo un punto de vista muy técnico sobre lo que estás desarrollando. Sí, me interesa variar, por un lado, ¿no? Sobre todo en un libro de relatos creo que tiene que haber una unidad que hemos comentado antes, pero también tiene que haber diferencias de registros, ¿no? Porque si no, no haces un relato, haces una única historia. Entonces me interesaba jugar con esas variaciones y luego un poco lo de que la forma se adecue al contenido, ¿no? Pues no es lo mismo, quizá en un largo monólogo de un personaje podemos hacer unos fraseos más largos y en un narrador más neutral podemos hacer unos fraseos más cortos, depende un poco de cómo esté planteada la historia. Mm.
Bueno, pues Marta Jiménez Serrano, muchas gracias por la entrevista. El libro acaba de salir ya esta semana, ¿no? O sea, está muy Sí, reciente. hace un par de días ha Un salido. par de Sí, sí, días. sí. Pues espero que vaya muy bien y espero también que el proyecto del que no quieres revelarnos nada de forma comprensible también vaya bien y acabe buen puerto. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Nada, Gracias. a ti. Mala letra, con Anxo F. Couceiro.